En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dado de que hay mucha controversia respecto de los diezmos que los santos del Señor deben de entregar en la iglesia para el sostenimiento de la obra del Señor, principalmente del ministerio, he sentido el deseo de compartir con ustedes lo que la Biblia realmente enseña y no las conjeturas de hombres que no escudriñan la Escritura correctamente. Si venimos a la Escritura que nos dice en 1 Corintios capítulo número 9 y versículo 7, comienza diciendo: ¿quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que está trillando. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, para que con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hasta aquí la lectura, aunque la podríamos extender más para tener la base suficiente y decir que esta cuestión del diezmo, que viene siendo bien documentada en el Antiguo Testamento, incluso quisiera recomendarles, no tengo tiempo en esta primera lección, en Deuteronomio capítulo 26 se habla muy bonito y muy claro de lo que tenía que hacer el israelita fiel para demostrar que había entrado a la tierra prometida, que llevaba el fruto y declaraba delante del sacerdote que realmente él había hecho caso de los mandamientos del Señor y que se declaraba como uno del pueblo de Dios, y Dios declaraba que era de su pueblo para bendecirlo. Eso está muy claro y muy bien documentado, repito, en el Antiguo Testamento. Y pareciera que en el Nuevo Testamento no existe la palabra diezmo o una ofrenda especial, pero no es así. Aquí vemos un enlace, una transferencia. Así también ordenó el Señor, dice con toda categoría, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es una ordenanza del Señor, no es la avaricia de la gente, aunque hay mucha gente, muchos pastores, muchos siervos que inescrupulosamente lo que tratan es de sacarle el dinero a los fieles. Es una barbaridad que no debe ser consentida, pero eso no le quita la verdad de la enseñanza de la Biblia a este tema de diezmar, porque nosotros también, como Israel, tomando el ejemplo, la figura, la sombra de ese pueblo, ahora nosotros como los que cumplimos con la verdad, dice la Escritura que así como ellos declaraban ser pueblo de Dios, que habían entrado a la tierra prometida, debemos hacer otro tanto nosotros y decir: he entrado a la vida de abundancia que dijo el Señor, porque su palabra dice: oh amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Eso sí, así como está tu alma en prosperidad, no como anuncian los que están enseñando prosperidad sin ningún sustento de la verdad. La verdad está en que el alma sea prosperada, sanada, bendecida, para entonces esperar en la misericordia de Dios que Él nos supla toda nuestra necesidad, aún un espacio de bendición, así como la tierra prometida. Es impresionante que el Señor los condujo después de aquella vida de 400 años de esclavitud en Egipto y 40 años de estar en el caminar en un desierto inhóspito. Los llevó a una tierra de abundancia, pero el israelita tenía que hacer cosas importantes como entrar, poseer y disfrutar la tierra, para entonces llevar la evidencia de que estaban en la tierra prometida y que estaban guardando los mandamientos del Señor y que ellos mismos se declaraban como pueblo de Dios, para que el Señor pudiera bendecirles de esa manera que el Señor había prometido. Como aquí vemos un enlace, así también el Señor, nuestro Jesús, ordenó que en la iglesia suya se hiciera así como con los que comen del altar, como son los levitas, los sacerdotes del antiguo pacto. Ellos lo hacían, nosotros también, dice, los que predicamos el Evangelio,
podemos vivir del Evangelio. Y la reflexión es bien bonita. Dice, ¿hay algún soldado que sea tal a sus propias expensas? ¿O quien cuida el rebaño sin esperar tomar del fruto de esos rebaños? ¿O el que siembra con la esperanza de cosechar? Así también ordenó el Señor, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Esto no es ninguna avaricia, no es ninguna distorsión, no es una situación de ignorancia. Los que ignoran son los que creen que no existe la palabra diezmo en la Biblia, pero aquí está implícito. Para una mente que piensa con claridad y sin prejuicios, encontrará la verdad de que el Señor ordenó que en su iglesia se haga así como se hacía en el templo, de dar diezmos y ofrendas y aún primicias a la obra del Señor. Porque la reflexión lógica es, ¿cómo se sustenta un ministerio? ¿Cómo se financia una iglesia? ¿Cómo se cubren tantas necesidades como enviar siervos de Dios a otros lugares para que ellos inicien la obra del Señor? ¿Cómo se compran instrumentos? ¿Cómo se pagan los arriendos o se compran terrenos para edificar? Es una cosa totalmente fuera de lugar pensarlo de esa manera. Ahora, qué lindo es lo que hacía Dios con Israel. Él mismo desde los cielos declaraba que esa gente que hacía eso, que obedecía sus mandamientos, estaba declarando el Señor que eran su pueblo y con toda la determinación de seguirlos bendiciendo. Así también hoy, para que salgamos de tanta crisis como la que vivimos hoy en Ecuador, necesitamos puntualizar nuestra fe y venir a estas declaraciones hermosas. Yo soy un hijo de Dios, yo he entrado a la vida de abundancia, tengo sobre mi vida el señorío de Jesús, le hago caso a Él, no me interesa lo que opinen las personas que no escudriñan la palabra, que no tienen vida del Espíritu, que andan alejados del Señor. No es lo interesante. La Biblia dice, el Señor ordenando, lo repetimos por enésima vez, que Él ordenó que los que predicamos el Evangelio, vivamos del Evangelio, y se entiende decorosamente, pero llevar al pueblo también a despertarse a esta realidad, de darle al Señor con toda la determinación del corazón, para que el Señor los pueda bendecir de una manera especial. Y no es una coacción, como algunos pudieran pensar, no, en ninguna manera. Pero esto está bien claro en la palabra del Señor, que el Señor sí ama al dador alegre. Él sí quiere que nosotros hagamos como hacían aquellos dichosos que llevaban el fruto de la tierra de promisión delante del sacerdote para declarar las cosas. Incluso usted va a encontrar en esa porción del capítulo, le recomiendo todo el capítulo 26 de Deuteronomio, el israelita terminaba diciendo, he sido fiel a los mandamientos del Señor, no me he olvidado de ellos, no he malgastado el dinero o los bienes, los frutos que he consagrado para el Señor en cosas inmundas. No lo he usado para los funerales, no lo he usado para las notas luctuosas, no, lo he entregado porque así el Señor me lo ha ordenado en su palabra. Y por eso el Señor declaraba que este sí era un verdadero israelita, sí era un verdadero integrante del pueblo bendito del Señor. Así quiere hacer el Señor hoy, pero no diezmar, no ofrendar, sino andar con avaricia y malgastando el dinero. Es increíble el desbalance que hay hoy. Hay gente que pudiendo dar, lo malgastan en una u otra cosa. No es más que el engaño del maligno que lo que quiere es apartarse o apartarte de la verdad. Pero la Escritura es la que manda. Aquí no hay cómo estar contradiciendo ni refutando. Todo aquel que ama al Señor, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, procederá a ser así como estamos leyendo en su santa palabra. A obedecer, a apoyar la obra del Señor, porque por ende, como fruto lógico en Dios, lo bendecirá. Todavía dice la Biblia, honra a Jehová con lo mejor de tus campos para que sean llenos tus graneros. Y aunque está en el Antiguo Testamento, acuérdese que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y aunque no norme, como en el Nuevo Testamento, todo lo que los apóstoles predicaron y enseñaron, sí tiene una enseñanza especial como la que estamos viendo hoy. Cómo Israel pudo ser fiel al Señor dando los diezmos para el templo, para los levitas. Con razón ese pueblo, aún ahora que todavía están ciegos y no ven a Jesús, siguen siendo gente próspera, tienen dinero, tienen provisión. Y muchas veces nosotros como cristianos evangélicos adolecemos de tantas necesidades. Algo no está bien, querido. Algo no está correcto. Hay que venir a puntualizar nuestra fe según la palabra del Señor y no las sandeces que se hablan al respecto. Mejor revisemos la Escritura, humillémonos delante de Dios, concienciémonos
si es que estamos en la vida de abundancia, que es sinónimo de estar en la vida del Espíritu, hablando en lenguas, llenándonos del Espíritu, alabando y adorando al Señor, asistiendo continuamente a nuestra congregación, ganando almas para nuestro Salvador, etc. Es necesario que nosotros lo comprobemos, así como hacía el israelita. Tal vez era fácil para un israelita decir, soy del pueblo escogido, estoy en la tierra de promisión, pero si él no llegaba al templo y lo declaraba delante del sacerdote, no lo reconocía el Señor como su verdadero pueblo. Lea bien y escudriñe correctamente y se dará cuenta usted que al israelita no le era permitido omitir los diezmos. ¿Por qué hoy tendría que ser omitido si las necesidades son mayúsculas? Y además la Escritura lo ratifica con toda claridad. Es necesario que nosotros apoyemos la obra del Señor, porque la obra del Señor camina también con las ofrendas y los diezmos y las aportaciones con razón de los fieles, como se nos llama. La feligresía tiene que ser una feligresía fiel al Señor. Yo sé, y usted estará quizás pensando en la gran avaricia de muchos ministerios, que en lugar de apoyar la obra evangelística en el mundo, tienen yates, tienen avionetas, tienen mansiones. Esas son las distorsiones, pero eso no quiere decir que los diezmos y ofrendas en la iglesia no tengan su lugar. Sí que la tiene, no solamente materialmente. Más me impresiona lo espiritual, que declarando que estamos en la vida de abundancia, que estamos en la fe, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y entre ellas la avaricia, y entre ellas el despilfarro que se hace. Y aquí todas están siendo hechas nuevas. Qué bueno venir a esta novedad de darle al Señor con amor y fidelidad. Y el Señor, por ende, como cosa preciosa de su programa, bendecirá a los fieles. Porque con tan solo esto hay que pensarlo muy bonito. Él ama al dador alegre. No dice al tacaño alegre, ¿verdad? Dice al dador alegre, que se goza de darle a su Señor por la gracia recibida y por estar en una vida de abundancia, no una vida de escasez. La escasez es sinónimo de estar desatento a lo que el Señor instruye. Hay que revisar bien. Volvamos a repetir esta porción tan linda de su palabra. Oh amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma está siendo prosperada. No estar en esta situación, me imagino y puedo creerlo, que estamos desatendiendo las instrucciones de la Biblia. La Biblia no es para que recordemos viejas historias, sino para que seamos instruidos y hagamos lo que es necesario de hacer para glorificar el nombre de nuestro Señor. Hasta aquí la lección. Esperamos que Dios te bendiga y hasta la próxima. Que Dios sea glorificado en todo. Amén.